Alche Che Xiu, por Alberto Eriza, 20 de enero de 2022. Este año, el ciclo de llegada de los dos patas no se había cumplido. Las mismas zarigüeyas estaban intrigadas. Por incontables temporadas, los dos patas habían mudado de sitio de siembra a una de las tantas tablas de selva que llegaban a la madurez, convirtiéndolas en su dominio y dejando en paz todo el resto del espacio. Y el chico zapote había tirado sus frutos, generando toda una fiesta de monos que felices los recogían. Era tal el tiradero que hasta jugaban con las semillas de los frutos reventados, lanzándolas desde lo alto de los árboles al que ingenuo se atrevía a pasar. Los venados ya no encontraban hierba a nivel de piso, pues las cúpulas de las espesas hojas ya tapaban el paso de la luz, y la competencia por el sustento había ascendido para que, en un cerrado amasijo de ramas y hojas de todos los árboles, compitieran por cada segmento de luz y aire. Las espinosas epífitas se engalanaban con las bellas orquídeas que atraían a los colibríes, extasiados con su color y la abundancia de su néctar. ¿Qué decir de las manadas de tejones, comadrejas, que en un descuido competían con los monos que resguardaban las cumbres con sus criaderos, de las nuevas generaciones de simpáticos y pequeños peludos juguetones animalillos? Entre el follaje, bien escondido y con enorme arquitectura, se escondían lo mismo los nidos colgantes de las golondrinas, palomas, trepatroncos, chompipis, pitibirines colorados, golondrinas, verdines, calandrias y dominiquitos, donde hacía poco habían ya emigrado los polluelos nacidos en primavera. Esta temporada, como esperaba la sabia lechuza de campanario, las crías habían sido muchas, pese a la permanente acometida por acabar con sus huevos por tlacuaches, comadrejas, ratones y tanto animal que ambicionaba ese delicioso manjar. Incluso, esta temporada, hasta las iguanas y víboras no se quedaron sin probar los coloridos huevos. Aunque cada vez que en su recorrido el pavo de monte era interrogado, nunca confirmaba que vinieran los dos patas a cortar toda la vegetación para iniciar un infierno con la flor roja y amarilla que acababa con todo, dejando un apestoso páramo negro repleto de cenizas. Con el dolor que daba esta pérdida de ese paraíso, sabían que por unos 5 o 6 veranos tenían todos los demás lugares sin presencia de estos animales tan alejados de lo normal. Este año no había llegado. Eso regocijaba al ocelote, al tigrillo, la onza y los zorros, y al mismo jaguar, que sabía que conforme más grandes fueran los árboles, más fácil sería hacerse de presas suculentas y bien nutridas. Tenía mucho que habían aprendido a no acercarse a los dos patas. No formaban parte normal del equilibrio de la vida. Ellos vivían en otro ritmo, pero si se les dejaba en sus páramos, el resto de la selva era suyo. La temporada de lluvias ya iniciaba, y cuando las garzas les contaron que ni en las tierras arrasadas a 2 jornadas habían sembrado los dos patas su monótono maíz y calabazas, supieron que algo extraño pasaba, y eso les aterraba, pues no faltaba el guan cornudo o la chachalaca que contaba de la extraña conducta de esos raros dos patas que ahora aparecían por todos lados, incluso de los combates entre los mismos llegando a matarse unos a otros. Los opilotes reales y los de cabeza roja tenían tiempo que no se veían, pese a los múltiples despojos de caza que quedaban abandonados después de una buena cena para el gato montés y sus crías. Eran las hormigas quienes terminaban con la carne en descomposición, dejando blancos los huesos tras días de ardua labor. Apenas había pasado la última tormenta, de esas que de vez en cuando arrasaban la selva con sus vientos feroces y el agua lloviendo como si volcaran un cenote de golpe, cuando tras el reacomodo de las ramas, el establecimiento de nuevas madrigueras en los caídos árboles y otra vez asentadas las aguas que bebían felices los cenotes llenos de alegres pececillos que las recibían en sus oscuros confines, solo afectados por el lejano chillido de un murciélago que se desperezaba aún esperando la oscuridad para buscar los miles de insectos que lo alimentarían. Esa noche de luna, como había sido muchas veces antes y sería miles más por delante, el puchitoque iniciaba su antigua y repetida lección a los que apenas se incorporaban a este mundo dulce y cruel, cuya única constante era la vida misma. La orilla del viejo cenote desbordado permitía por igual que depredadores que comedores de plantas se unieran en una tradicional vigilia de respeto, que sabían nadie podía romper. La noche de la enseñanza era sagrada, más allá de sus propios instintos. Lo mismo en un árbol la pantera negra solo reconocida por el brillo de sus ojos, que en la orilla del agua las larvas de las ranas, sapos y salamandras se agolpaban. Un silencio lleno de minúsculos movimientos era el escenario para la sabia encargada de brindar el conocimiento. La vida es un ciclo para algunos largo, para otros corto. Y no digo esto pensando en los soles que verán, sino la intensidad con la que vivan. Ahora son crías, y a todos sus padres
Los vi aquí con sus caras juveniles, y es probable vea a su propia descendencia aquí en algún tiempo. La velocidad de la vida no está en cuanto se alargue una sombra, sino en el gozo que sacamos de cada instante. Decía la sabia tortuga ancestral en un volumen difícil de identificar, pero que hacía que todas las crías se inclinaran para escucharla. Algunos de ustedes vivirán siempre en la sombra, como esos pequeños murciélagos y las musarañas. Otros buscarán ansiosos la luz, o bien un rincón húmedo entre los podridos huecos de un árbol derribado hace mucho tiempo. No faltará quien se envicie en recorrer los aires y alimentarse de la soledad de los vientos fríos de las alturas. Pero todos, al fin de cuentas, seguimos la premisa esencial: buscar vida para dar vida. Esa es la ley definitiva, y no deben nunca olvidarla. Cada uno de ustedes está en su derecho de defender su vida, pero también de hacerse de ella de otros seres, para crecer, reproducirse y garantizar su descendencia, pero nunca más de la necesaria. Eso es lo que nos diferencia de los dos patas. Dicen mis ancestros que un día esos animales, ahora ajenos a nosotros, estuvieron en armonía con la vida, pero su ambición los dejó sin entendernos, pues si tenían comida hoy, querían tener más, aunque se les pudriera. Incluso comenzaron a renunciar a la caricia del viento, la lluvia y el sol, cubriéndose con nuestras pieles. Ellos no son como nosotros, así que huyan de ellos. Nunca confíen, pues solo los usarán sin valorar su existencia, como hacen con los pavos que han domesticado y que han logrado robarles el alma misma. Cuando en una cacería, o por sola casualidad, tomen la vida de otro, deben agradecer y aprovechar, cuidando que todo su sacrificio sirva, no solo a ustedes, sino a todos los del lugar. Un hígado de venado llena al jaguar más glotón, pero si quisiera conservar el resto para otro día, solo serían los gusanos los que se beneficiarían. Pero en cambio, lo deja abierto y disponible, para que otros más pequeños puedan alimentarse, pasando desde zorros hasta moscas. Lo mismo, un pedazo de tendón que un gusano naciente que alimenta un chorlito de paso. La vida sacrificada del grácil venado atrapado por las feroces garras garantiza la vida de todos los que aquí vivimos. ¿Cuántos insectos nacen cada minuto, alimentados de hojas, frutas u otros insectos que van generando una red de sacrificios cada vez de mayor tamaño, ya sea del insecto menor a un insecto depredador o a una cuija, un sapo, y así hasta llegar a ser el alimento del portentoso halcón, que sabe que un día sus huesos nutrirán al árbol que mantendrá esta cadena. El sol, la tierra y el agua es de lo que nos construimos, y tarde o temprano seremos barro que los elementos volverán a moldear. En un momento del curso de la vida, seremos aves surcando el cielo, o peces minúsculos sin ojos nadando en la profundidad de un cenote, o por centenas de años, una fibra del tronco de una ceiba que majestuoso, reta al viento y orgullosa, da cabida a miles que de ellas se alimentan. Incluso formas de plantas o animales que ni imaginamos surgirán buscando siempre perpetuar la vida con la mejor forma de sacar ventaja. No piensen que su apenas momentáneo paso por esta presentación es algo que vale la pena conservar. Ustedes mañana serán vida para otros y el ciclo se perpetuará. Dejó que la crudeza de sus palabras se permeara en cada uno, llenándolos de ese doble mensaje, donde su estado efímero, con la actual forma, era solo una condena a desaparecer, pero a la vez la seguridad de que la vida seguiría en mil formas, y ellos eran parte de ese equilibrio interminable. La otra ley que deben tener clara es que lo único que no cambia es que todo cambia. Lo que fue el hoy no volverá a ser, y el mañana aún no se inventa, pero no será como el hoy. No se aferren a nada, ni a ustedes mismos. Si quieren disfrutar su paso por esta apariencia, sean felices, gocen la lluvia, gocen el sol, incluso gocen la muerte, porque en este mundo no existe la muerte de verdad, solo el cambio. La lección de la pequeña pero centenaria tortuga había sido dada a él cuando muchos de los animales que hoy se agrupaban eran una novedad, y otros como los grandes saurios y los mamut ya eran escasos. De alguna manera, sabía que su especie estaba condenada a cambiar muy lentamente para poder llevar la sabiduría a nuevas generaciones. Ya hoy, sus hijos eran cientos, muchos ya en otros cuerpos, otros emigrados a lejanos lugares de dulces retoños, algunos pocos por aquí,
recorriendo a su lento andar cada rincón de los huecos de las plantas caídas. Aún recordaba cómo los dos patas llegaron primero a tirar algunos árboles y formar pequeños cultivos de monótonos sabores, calabazas y una rara planta que después conocieron como maíz. Con el paso del tiempo los vio como su ambición por esa especie invasora los llevó a matar a todas las especies de la selva que buscaban con el justo derecho de la vida ganar su espacio, hasta que limpiaron grandes áreas, donde a fuerza de brazo cultivaban por 1 o 2 años sus plantas, pero pronto se quedaban sin nutrientes e iniciaban otra depredación. Él pensaba que fue un accidente cuando, en su torpeza, las llamas envolvieron el cultivo y de las cenizas al poco tiempo surgió maíz, de donde ya no pensaban cultivar. Y tras muchos años, llegaron al sistema que le llamaban Rosa Tumba Quema, con el que durante algunos años explotaban un pedazo de tierra y cuando ya no se daban sus alimentos, mudaban a un espacio lejano, dejando que esa gastada tierra fuera recuperada por la fuerza y la inversión de la vida de la misma selva. ¿Cuántos dos patas llegaron? No tenía idea, pero sabía que, en las largas caravanas del tucán y el perico, siempre veían espacios de dos patas que la garza juraba que por todos lados habían extendido su dominio, e incluso, entre rocas ordenadas, vivían montones de dos patas en apretados acomodos. Un pochitoque nunca ha visto eso, pero varios chotacabras habían tratado de explicarles lo que ellos sí. Habían visto grandes montañas artificiales de rocas de formas extrañas, que subían al cielo y creaban cosas imposibles e inútiles donde los dos patas vivían. Pero desde que se supo de los venados sin cuernos que llegaron con unos nuevos dos patas apestosos, las cosas han cambiado. Ahora, el cultivo se ha olvidado, y los cadáveres de esos animales ya dejaron de ser novedad, pues antes los envolvían y escondían. Ahora, quedan tendidos como alimento de sopilotes y ratones. Tiene razón el cuatí. El cambio sigue solo una regla: cambiar. Veamos a dónde nos lleva el cambio, pensó la tortuga centenaria. Cancún, a 20 de enero de 2021.